Hoy te traigo una historia que me tiene con la piel de gallina. ¿Alguna vez has escuchado de una casa que parece tener vida propia? La sombra en la ventana. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, rodeado de colinas y cubierto por una niebla persistente, se encontraba una casa que todos evitaban. La llamaban la Casa Roja, aunque hacía tiempo que su color había desaparecido, dejando un tono deslavado y sombrío que parecía absorber la poca luz que alcanzaba el lugar. Nadie sabía exactamente por qué, pero los habitantes aseguraban que algo oscuro vivía allí. No era solo la apariencia de la casa lo que inquietaba. Lo más aterrador era lo que decían haber visto: una sombra que aparecía cada noche en una de las ventanas del segundo piso. Siempre estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Algunos aseguraban que habían visto la figura moverse, como si paseara lentamente de un lado al otro. Otros decían que habían escuchado susurros provenientes de la casa, incluso cuando estaba vacía. A pesar de estas historias, nadie había intentado investigar en años. Los curiosos que alguna vez entraron salieron sin palabras, mudos por el miedo, o simplemente desaparecieron del pueblo poco tiempo después. Nadie hablaba de lo que habían visto, pero todos evitaban acercarse. El rumor más extendido decía que todo había comenzado con una familia, los Morel, una familia que había vivido en la casa hacía más de 70 años. Eran 5, los padres, sus 2 hijos adolescentes y la pequeña Elena, de apenas 7 años. Durante una tormenta particularmente violenta, toda la familia desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron a Elena, varios días después, en un bosque cercano, descalza y cubierta de barro. Elena no habló de lo ocurrido durante años, pero cuando por fin lo hizo, sus palabras hicieron que incluso los más escépticos sintieran un escalofrío. La sombra nos llevó. Los adultos intentaron explicar lo sucedido, como el delirio de una niña asustada, pero aquellos que habían visto la sombra en la ventana sabían que había algo más, algo que no podía ser explicado tan fácilmente. Años después, Elena creció y dejó el pueblo, llevándose con ella los secretos de aquella noche. Sin embargo, la historia de la Casa Roja y su oscura presencia continuaron persiguiendo a quienes vivían cerca. Entonces apareció Clara, una periodista joven, ambiciosa, acostumbrada a desmentir leyendas urbanas y a encontrar la verdad detrás de los mitos. Había escuchado sobre la Casa Roja en un foro en línea y decidió viajar al pueblo para investigar. Para Clara, esto era solo otro caso más, otra historia que podía desmontar y convertir en un artículo viral. Cuando llegó al pueblo, notó el aire tenso de los habitantes. Nadie quería hablar sobre la casa. Incluso cuando mencionaba la sombra, los rostros de las personas se endurecían, como si pronunciar aquellas palabras fuera invocar algo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, preguntó intentando sonar valiente. No obtuvo respuesta, pero el susurro continuó, como si viniera de las paredes mismas. Clara siguió el sonido, subiendo las escaleras que llevaban al segundo piso. Cada escalón crujía bajo sus pies, y la sensación de ser observada se hacía más intensa con cada paso. Cuando llegó al pasillo superior, la linterna parpadeó. Fue entonces cuando lo vio. Al final del pasillo, frente a una ventana, estaba la sombra. Una figura alta y delgada que no tenía rasgos definibles. No era una persona. No podía serlo. Parecía flotar sin tocar el suelo, y a pesar de no tener ojos, Clara sintió que la observaba. El aire a su alrededor se volvió más frío, casi helado. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Entonces, la sombra comenzó a avanzar lentamente hacia ella. «¿Qué quieres?»,
logró preguntar Clara con un hilo de voz. La grabadora en su mano captó un sonido en ese momento. Una voz baja y distorsionada que respondió: «No debiste venir». Clara retrocedió, tropezando con algo detrás de ella. Cayó al suelo y la linterna se apagó. En la oscuridad, sintió el frío intensificarse, como si la sombra estuviera cada vez más cerca. De repente, escuchó otro susurro, más claro esta vez: «Ayúdame». La voz era diferente, más suave, casi infantil. Clara encendió la linterna nuevamente y la dirigió hacia la sombra, pero ésta había desaparecido. Frente a ella, en cambio, había una figura pequeña, la de una niña con un vestido blanco, desgarrado. «¿Eres Elena?», preguntó Clara, aunque sabía que no era posible. La niña no respondió. Solo señaló hacia una de las habitaciones del pasillo y luego desapareció. Clara, movida por una mezcla de miedo y curiosidad, se levantó y caminó hacia la habitación que la niña había señalado. La puerta estaba entreabierta y dentro el aire era aún más frío que en el resto de la casa. En el centro de la habitación había una caja de madera vieja, cubierta de polvo. Cuando Clara la abrió, encontró una muñeca rota, un diario y una fotografía amarillenta de la familia Morel. La pequeña Elena sonreía en el centro de la imagen, sosteniendo la misma muñeca. Clara abrió el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero a medida que avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros. Sombras, ojos, figuras atrapadas detrás de ventanas. En la última página había una frase escrita con letras grandes y temblorosas: «La sombra quiere que nos quedemos». En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe y el susurro volvió, esta vez más fuerte y rodeándola por completo. Clara comenzó a orar en voz baja, algo que no había hecho en años. «Por favor, no me hagas daño», murmuró. El susurro se detuvo y durante un instante todo quedó en silencio. Luego, una voz habló directamente en su oído: «Vete, antes de que sea tarde». Clara no lo pensó dos veces. Corrió hacia las escaleras, bajó de un salto y salió de la casa, dejando atrás la cámara y la grabadora. Al día siguiente, Clara dejó el pueblo. Nunca habló públicamente sobre lo que había sucedido en la Casa Roja. Pero unos días después, mientras revisaba las fotos que había tomado con su teléfono, notó algo extraño. En el reflejo de una de las ventanas podía verse claramente la sombra, observándola. Desde entonces, Clara dice sentir una presencia cuando está sola. No está segura de si lo que vio en la Casa Roja se quedó allí o si ahora la sigue donde quiera que va, porque algunas sombras no desaparecen con la luz. ¿Y tú? ¿Crees que los lugares pueden guardar la energía de quienes sufrieron dentro de ellos? O peor aún, ¿crees que algo así podría seguirte a casa? Déjalo en los comentarios